Welcome everyone to our Coffee with the Principal. Today is Friday, February the 5th, 2021. And I thank you for joining us today. Bienvenidos a todos a nuestro Café con el Editor. Hoy es viernes, el 5 de febrero, 2021. This session is being recorded for families who couldn't make it today. So it'll be available on our YouTube channel starting this weekend. Esta sesión va a ser grabado para los padres que no pueden asistir. Y va a estar disponible este fin de semana en nuestro canal de YouTube. So, bienvenidos. Before we begin, just a quick brief announcements. Next Tuesday, February the 9th, is the 100th day of school. And we're going to have some fun that day. We're asking our students to think of what they might look like if they were 100 years old. And to go ahead and dress up that day, something from around the house, dress themselves up as if they were 100 years old. That's on Tuesday, February 9th. It is the 100th day of school. En anuncios breves, el próximo martes 9 de febrero es el día número 100, 100 días en la escuela. Y estamos diciendo a nuestros estudiantes, nos vamos a divertir un poco. Y ese día estoy pidiendo a los niños que se imaginan cómo se mirarán teniendo 100 años. Y que ese día que se van a vestir como si son personas que tienen 100 años. Algo divertido, algo que tienen por la casa, pero es el día 9 de febrero, el próximo martes, el 100 día de las escuelas. All right, so let's go ahead and start with the main theme. So today, parents, as you see, we are doing this in English and Spanish since this is being recorded. Padres, como pueden ver, lo estamos haciendo hoy en inglés y en español, como estamos grabando. So the main topic today is talking about the 2021-2022 instructional calendar. Nuestro tema de hoy es hablando del calendario de instrucción para el año escolar 2021-2022. The district, as you may have heard, is considering extending the academic school year for greater student success. Es posible que han escuchado que el distrito está considerando extender el año académico para alcanzar mayor éxito estudiantil. So what's going on is that they are thinking of adding 10 school days to the school year. Ellos están pensando en agregar 10 días escolares instruccionales al año escolar. And so they have come up with two options. And those are the two options we're going to talk about today. And these are options for parents and guardians to consider. El distrito ha pensado en dos opciones que va a agregar esos 10 días. Y para nosotros hoy vamos a estar mirando la información porque realmente, padres, ustedes van a considerar cuál va a ser la opción mejor para ustedes y para sus niños. So again, like I mentioned, 10 days. So parents might be asking themselves, why? Why 10 days? What's that going to do for us? Well, extending the academic year with 10 additional instructional days will provide the following. Some extended learning opportunities for our students. More time for learning recovery. Of course, there are opportunities for teachers to perhaps cover those learning standards that either weren't caught on that much or maybe in deeper learning standards, and also curriculum with greater depth. And very important, more time for students to engage in social, emotional activities. We're hoping that by the beginning of the next school year, we're back in the school buildings in some form. And it's going to be very important that students have that social, emotional support to get them going. So, padres, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el distrito quiere extender el año escolar por 10 días adicionales? ¿Cuáles serían algunas razones? Pues el distrito dice que poniendo esos 10 días adicionales puede dar más oportunidades para el aprendizaje adicional y extendido para nuestros niños, más tiempo para la recuperación de aprendizaje, más oportunidades para que los maestros repasen los estándares, las normas de aprendizaje y el plan
de estudios más a fondo. Pero más importante es que nuestros niños, con esos 10 días adicionales, tendrían más tiempo para que ellos puedan participar en actividades socioemocionales. Tenemos la esperanza que cuando empezamos el año escolar, estamos en los edificios físicos y los niños van a necesitar ese tiempo adicional para acostumbrarse de nuevo, para tratar de mirar esos necesidades socioemocionales y esos 10 días nos pueden ayudar. So again, we talked about two options. So now the question is, which calendar best meets your child's educational needs? Now, just to look at option one takes those 10 days and does the following. The school year would start 5 days earlier. That's the first semester. And of course, 5 days, school days is like a week. So we would be starting on August the 10th, 2021, continuing on through December 17th, 2021. El año escolar, esos 10 días, tendrían 5 de esos 10 días empezando el primer semestre, al principio del año escolar. Esos 5 días se convierte como una semana regular. Eso sería que el 10 de agosto de 2021 sería el empiezo del año escolar y terminaría el 17 de diciembre 2021. Now, parents, here is one big difference with option one. As you can see, 2-week winter recess, a 2-week winter break. That means that instead of we normally get 3 weeks, you only have 2 weeks. Why? Because the second semester would take those other 5 days and add them at the beginning of the second semester. So instead of starting on January 10th, we would start on January 3rd, 1 week earlier, and then end on June the 10th. So option one takes the 10 days and does 5 days at the beginning of the first semester, August the 10th, and 5 days at the beginning of the second semester, January 3rd, with the 2-week winter recess. Una diferencia en la opción 1 es que, como pueden ver, hay solamente 2 semanas de vacaciones de invierno. 2 semanas de vacaciones de invierno. Eso quiere decir que, ¿por qué? Porque el segundo semestre empezaría 5 días más antes, 5 días instruccionales que se convierten en una semana. Eso quiere decir que el segundo semestre comienza el 3 de enero de 2022 y termina el 10 de junio de 2022. So, el distrito toma esos 10 días adicionales y ponen 5 días al principio del año escolar, en agosto, 10 de agosto, y los otros 5 días lo ponen al principio del segundo semestre, el 3 de enero. Y de nuevo con los 2 semanas de vacaciones de inviernos. Option number 2. School year, once again, has the 10 days, but this time they put all 10 days at the beginning of the school year, which means the school year starts 10 school days earlier, which roughly translates into 2 weeks, which would mean first semester will start on August the 3rd, 2021, all the way to December 17th, 2021. Opción número 2. El distrito considera poniendo esos 10 días, todos los 10 días al principio del año escolar. Eso quiere decir que el año escolar comenzaría 10 días antes, 10 días instruccionales antes de regularse. En este caso, 3 de agosto de 2021 hasta el 17 de diciembre de 2021. Now here's the difference is the 3-week winter recess stays the same. There would be no change to the winter break. So option number 2, even though it starts 10 days earlier, it maintains the 3-week winter recess. En la opción número 2, como pueden ver que las vacaciones de invierno seguirían como siempre son, 3 semanas. ¿Por qué? Porque el año escolar comenzaría todos los 10 días antes, so no hay necesidad de hacer ningún cambio al vacaciones de invierno. Seguirían siendo 3 semanas. So if there's no change to the winter break because of those 10 days are all at the front, that means there's no change to the second semester, which means the second semester would continue to start as normal January 10th, 2022,
and end on June the 10th, 2022. Como no hay cambios a las vacaciones de invierno, tampoco con opción 2 hay cambios del segundo semestre. El segundo semestre comenzaría como regular 10 de enero 2022 y terminaría el 10 de junio de 2022. So, again, option 1, 5 days at the beginning of the first semester, 5 days at the beginning of the second semester, 2 weeks of winter break. Option 2, all 10 days at the beginning of the school year, 3-week winter break, no changes to second semester. Para repasar, opción número 1, esos 10 días, 5 días al comienzo del año escolar, primer semestre, 5 días al principio del segundo semestre y 2 semanas de vacaciones de invierno. Opción 2, esos 10 días todo al principio al año escolar, 3 de agosto de 2021 al 17 de diciembre de 2021 con 3 semanas de vacaciones y un semestre, segundo semestre regular comenzando el 10 de enero de 2022 y terminando el 10 de junio de 2022. So here there is the option 1 draft calendar. It's a little hard to see, it's a little small, but just so you can see, it just puts all the dates of the district that has for the school year of 2021, 2022. You can notice that right about there is 8/10/2021. That's when the first day of instruction will begin. Those are those extra 5 days. Over here, the winter recess, those are 2 weeks of winter break. And then, of course, the extra 5 days means the second semester begins on January the 3rd. Como puede ver, esta opción 1 es un borrador, es el calendario de requisitos, un poco de pequeño, disculpe, pero como puede ver, aquí están todas las fechas importantes, pero las fechas para nosotros, el día 10 de agosto, esos 5 días adicionales, de vacaciones de invierno, 2 semanas, y empezaría enero, el 3 de enero, segundo semestre, con esos días, 5 días adicionales. And by the way, parents, these calendars are available, and this information is available on the district's website. So you can see this at your own pace. Padres, un recordatorio que toda esa información está disponible en el sitio del web del distrito, donde se lo puede mirar a su propio paso. Here is the single track instruction calendar option number 2. Again, very important to notice that all 10 days at the beginning. So first day of instruction, August the 3rd. Winter break, all 3 weeks are there. Second semester, normal. So the only change is all 10 days at the beginning. Padres, este borrador de opción número 2 enseña que los 10 días, todos los 10 días, están al principio. Como pueden ver, están aquí. Primer día de instrucción, 3 de agosto. Aquí están las vacaciones regulares, 3 semanas, y no hay cambios. Del segundo semestre empieza, como siempre, 10 de enero. So then the question is, for us, what are some of the benefits? What are some of the potential challenges? La pregunta para nosotros es, ¿cuáles son los beneficios posibles? ¿Y cuáles son los posibles retos? Pero primero, first, let's go back to make sure the information. Option 1, both options add 10 days. Option 1, 5 days at the start of the year, 5 days at the start of the second semester, 2-week winter recess. Para sumar 10 días, las dos opciones son 10 días. La opción 1 es 5 días al principio del año escolar, 5 días al principio de las vacaciones, 5 días después de las vacaciones de invierno y de nuevo 2 semanas para esas vacaciones. So what are some of the benefits for option 1? Well, there's 10 days of additional instruction, 10 days of additional social, emotional support for our students. It also supports additional time for advanced placement preparation. What is advanced placement? That's what the high schools do. Because remember, this calendar affects everyone in the district, elementary, middle school, high school. So more time for advanced placement preparation. And it would minimize learning loss between summer school and traditional school. Algunos de los posibles beneficios es que estos 10 días de instrucción adicionales pueden apoyar también la instrucción de socioemocional para todos nuestros estudiantes.
También respalda tiempo adicional para la preparación para los cursos con crédito universitario, que son para las escuelas secundarias. ¿Por qué? Porque recuerda, esto afecta a todos los niños, el edicito, de elementario a secundario. También, haciendo esta opción, minimiza la pérdida de aprendizaje entre la escuela de verano y el año escolar tradición. So if we look over here, what are some potential challenges? Limited credit recovery opportunities, enrichment, and enrichment for all students. You only get 5 days, maybe not so much to do that. There's also impact on student attendance after winter break. Students are used to having 3 weeks. They may not be ready to come back on the January the 3rd. We might have some absences that first week. Also, families might have some travel plans. For many families, this could be the first time they take a vacation. We know we've all been staying at home during the pandemic, and some families might be hoping that next winter, they might be able to travel. So they're used to taking 3 weeks. So again, students may not be here. Algunos de los posibles retos de la opción 1 es que con 5 días nada más al principio del año, posiblemente hay oportunidades limitados de recuperación de créditos académicos. También los niños, los estudiantes están acostumbrados a tener sus 3 semanas de vacaciones. Es posible que teniendo solamente 2 vacaciones va a impactar la asistencia estudiantil después de las vacaciones. En vez de empezar el 3 de enero, posiblemente algunos niños van a faltar. También nuestras familias están acostumbrados a tener viajes o tener actividades entre esas 3 semanas durante el invierno. Ahora, en la pandemia, muchos no han quedado en casa, no han estado cuidando, pero muchas familias tienen la esperanza que para venir el invierno es posible que van a poner viajar de nuevo y pueden tener planes. Y si las familias están viajando todas esas 3 semanas, pero solamente hay 2 semanas de vacaciones, ¿qué va a pasar? Los niños van a faltar, no van a venir. So, eso es un reto posible también. Beneficio, reto de la opción número 1. So continuing back on now to option number 2. Again, the quick information also adds 10 days, but this time adds 10 days to the beginning of the school year. All 10 days are together. No change in the winter break, it's 3 weeks. No change in the second semester. Para repasar, opción número 2, todos los días empezando al principio del año, que será el 3 de agosto, no hay cambio a las vacaciones de invierno y no hay cambio a la segundo semestre. Todavía empezaría el 10 de enero. So what are some of the benefits of option number 2? Well, again, there's 10 days of additional instruction. There's 10 days of social emotional support for all students. Now, adding 10 days to the beginning of the semester helps balance out that first semester with the second semester and can help align grading windows. Also, because there's more days at the beginning, all students will benefit from credit recovery, enrichment, and intervention opportunities. Once again, supports additional time for advanced placement for high school, and of course, minimizes that learning loss between summer school and traditional school year. Algunos de los posibles beneficios, pues sabemos que los 10 días adicionales de instrucción y vamos a dar apoyo socioemocional para todos los estudiantes. Y como hay ya 10 días enteros, solamente vamos a sumar 10 días para balancear el primer semestre y concordar con el plazo para otorgar las calificaciones, pero también los niños van a tener esos tiempos para que todos los estudiantes pueden beneficiar al tiempo adicional para prepararse para esos cursos con crédito académico y también para esos cursos para ayudar a recuperar. Con 10 días, todos los niños van a tener esa oportunidad. Y igual minimizar la pérdida de tiempo de aprendizaje entre la escuela de verano y el año escolar tradicional. What are some of the potential challenges with option number 2? Well, parents, if you have students who participate in summer school, well, they will only have 1 week vacation between the end of summer school and the beginning of the traditional school year if all 10 days are added at the beginning of the school year. 1 week only. What that means, it could mean that students might feel tired, their brain's not feel refreshed,
and it could negatively impact attendance for that last couple of days of summer school or those first 2 weeks of regular school. Because adding 10 days, starting August the 3rd, they'll only get 1 week summer break before the school year starts. ¿Qué sería un posible reto de escoger la opción número 2, que es la opción que tiene todos los 10 días al principio del año? Pues, padres, si ustedes tienen hijos o hijas que asisten o van a asistir a la escuela de verano, ellos y los personales también que participan en los programas de escuela de verano solamente tendrán una semana de vacaciones entre el final del año escolar de verano y el comienzo del año escolar tradicional, que recuerda porque ya son 10 días adicionales, empezando el 3 de agosto. Una semana de vacaciones. Eso puede impactar a los niños. Están cansados, posiblemente van a faltar, va a afectar negativamente la asistencia, van a faltar al final de la escuela de verano o faltar al principio del año escolar tradicional. Y eso es un posible reteno. So, parents, we will end with this. Which calendar best meets your child's educational needs? Padres, vamos a terminar con esto. ¿Cuál calendario mejor aborda las necesidades educativas de su estudiante? You will have an opportunity to review option 1. You'll have the opportunity to review option 2 if you go to the district's website. And when you have that opportunity to participate either by phone or by internet, please voice your opinion. Again, not likely you can say no to either one. You're going to have to choose one or the other because I believe the district is going forward with one of these choices. And in March, the Board of Education will make the decision as to what's going to happen. So, padres, mientras que está empezando, ustedes van a tener la oportunidad de otra vez estudiar la opción 1, estudiar la opción 2. Y cuando viene su oportunidad de dar su voz, o por teléfono o por internet, les pienso que hágalo. Haga su voz que pueda escuchar. Algunos pueden pensar, como dije antes, que no quieren ninguna opción. No creo que eso va a pasar. Yo creo que el distrito va a seguir adelante con escogiendo una de las opciones. O es mejor que usted dar su opinión en cuál de esas dos es mejor para su familia. Porque recuerda que en marzo la mesa directiva va a votar en cuál opción van a estar aceptando para el año nuevo, 2021-2022. So parents, this brings us to the end of our Coffee with the Principal. I hope this has been very informative. I know it sounds like a lot of changes. Again, we've been told that this is for 1 year only. So please go back on the district's website, look for this education. Maybe we'll put a link on our school website. Look at these two options, think about which one works for you, and then when you have the opportunity, make your voice heard. So, padres, con esto terminamos este café con el director. Ustedes de nuevo van a tener esta oportunidad de estudiar esta opción 1, opción 2, y cuando tenga su oportunidad, haga su voz para que puedan contar su opinión. Así el distrito y la mesa directiva pueden votar sabiendo qué piensan los padres. Así sabemos que esto nos dicen que va a ser solamente para 1 año nada más. El año que viene, 2021-2022. With that, parents, I thank you for taking the time and listening. And again, if you're watching this on video, you can pause and go back however you want. But most of all, parents, I want to say thank you for everything that you're doing. Please be safe wherever you're doing. Please take care of yourself. Take care of the students. We miss them. We miss being in school, and we hope that someday soon, when it is safe to do so, we'll be in school again. Padres, les quiero decir que muchas gracias por asistir. Si están mirando este video grabado, ustedes pueden pausar, regresar, mirar lo que tienen que hacer. Pero les quiero decir que se cuiden a ustedes, que se cuiden a sus niños. Nos extrañamos mucho a los niños, extrañamos mucho a las familias, y esperamos que algún día, muy pronto, podamos regresar cuando está seguro. Just so you know, no matter what you hear, parents, in the news, the district will always follow science. The district will always follow the county. And when it is safe to do so,
that is when you will hear information when we can come back. As of right now, there's no date available so far. Padres, el distrito siempre va a seguir la ciencia, el distrito siempre va a seguir la ley del condado y del estado, y cuando se puede abrir, cuando la ciencia dice que se puede abrir, cuando está seguro, el distrito va a anunciar esas fechas. Hasta ahora no hay ninguna fecha de cuándo vamos a regresar. So parents, thank you so much. Keep an eye on our Facebook page, keep an eye on our Instagram page, keep an eye on our school website for the latest news. Please be safe. Have a great weekend, and we'll see you soon. Padres, de nuevo, tengo un ojo en nuestra página de Facebook, tengo un ojo en nuestra página de Instagram y por supuesto en nuestro sitio del web escolar. Que se cuiden mucho y que tengan un fin de semana muy importante. Ya nos veremos. Muchas gracias. Thank you so much. Please be safe, everyone. Que se cuiden mucho. Muchas gracias. Thank you. Goodbye. Gracias. Adiós.